Hola, hola a todos. Pues solamente les quería grabar este video. Bueno, ya tenía un ratote queriéndolo grabar porque hace una semana, el 20 de junio, eh, tendríamos que conmemorar un aniversario más del natalicio del Gran Río. Sin embargo, pareciera que México lo ha olvidado, pareciera que Michoacán lo ha olvidado y pareciera que pues todos los que crecimos leyendo a Rius lo hemos olvidado. Pero bueno, les voy a explicar a grandes rasgos para quien no conoce al grandísimo Eduardo del Río García, quién fue, dónde nació, cuándo murió. Ríos nació en Zamora, Michoacán, en 1934 y falleció en Tepoztlán, Morelos, el 8 de agosto del 2017. Pero ¿quién es Ríos? Ríos fue un monista, fue un escritor, fue un literato, si lo quieren marcar como tal, algunos que no, por su estilo tan simple, si lo quieren llamar así, de escribir. Sin embargo, yo no lo clasificaría así. Yo a Rius, en lo particular, para mí, el gran Rius, pues fue un caricaturista, un historietista, un escritor, un político, un filósofo, si lo quieres llamar así, fue una parte importante de que el mexicano, o para que el mexicano reflexionara un poco sobre los movimientos sociales y los movimientos que pasaban en México y en el mundo. Rius, a pesar de haber nacido pues relativamente en una familia de abolengo, de las ciudades pues más prósperas de Michoacán, como lo es Zamora. Creció dentro de una familia muy católica que le dio estudios católicos porque él es egresado de Salesianos. Sin embargo, también fue excomulgado de la propia iglesia porque hasta monaguillo fue por su forma de pensar, por su forma tan combativa de escribir. Por eso es de que me encanta Ríos, ¿no? Porque a pesar de que creció en una clase social distinta a la de la mayoría del pueblo mexicano, estuvo con el pueblo mexicano. Él publicó bajo el seudónimo de Ríos, pero realmente su nombre es Eduardo Humberto del Río García. Él, a su corta edad, tenía veintitantos años, ya con experiencia, sobre todo por estas escuelas católicas, decidió no ser católico, no ser religioso. De hecho, él se autonombraba como ateo y fue cuando comenzó a escribir sobre los movimientos sociales, políticos, culturales. De hecho, escribió hasta de nutrición, de cuestiones propias que nos afectaban a los mexicanos por el sistema capitalista y neoliberalista que se instauró aquí en México a finales del siglo pasado y que pues todavía sigue, ¿no? Él comenzó a publicar a partir de 1955 caricaturas en la revista Jaja. También publicó en periódicos, entre ellos La Jornada. También publicó en El Chamuco y en otros más. Es autor de más de 100 obras, escuchen bien, 100 obras que hablan de política, movimientos sociales, filosofía, economía, nutrición, medicina, etcétera. Sus historietas más famosas son los Supermachos. De hecho, ese tiraje lo detuvieron, si no mal recuerdo, porque al gobierno no le convenía que él siguiera publicando
y posteriormente ahí nació Los Agachados. Si alguien me quiere corregir, no recuerdo si fue Los Supermachos primero y luego Los Agachados, o Los Agachados y después los Supermachos, donde criticaba directamente al gobierno y todo lo que se estaba haciendo mal en la época neoliberal de México. Su primera obra fue Cuba para principiantes y su última obra fue Los presidentes dan pena. Ríos peculiarmente tiene un estilo muy divertido, de mucha sátira, muy elocuente, muy, pues sí, o sea, rompe con el estereotipo del literato formalista y por eso Carlos Monsiváis lo señaló como la persona, o dijo así tal cual, Ríos ha hecho leer a más mexicanos que los programas de lectura de la SEP. Imagínense el grado de influencia de Ríos en la sociedad mexicana. Alguien como el Fisgón también ha hecho declaraciones muy a favor, muy de acuerdo con la forma en la que criticaba el sistema, en la forma en que reflexionaba sobre lo que acontecía en México y hacía que el mexicano reflexionara sobre lo que nos pasaba o les pasaba. Yo voy a mostrar unas obras que tengo de él, me hacen falta, las estaba buscando, pero entre que vivo en Huetambo, en Pichátaro, en todos lados, no sé dónde andan, me tengo que poner a buscarlas. Pero yo recuerdo que conocí a Ríos con el libro de ABC de Ríos. Ese me lo regaló un profesor en la preparatoria. Sin embargo, yo ya había leído un poquito de él, pero no tenía una obra física de él. También me regalaron en la preparatoria el de Lexicon Economicon, que hablaba sobre los conceptos básicos de economía. Se los súper recomiendo para los adolescentes o para los jóvenes que quieren iniciar en aprender temas complejos como la filosofía, la sociología, la antropología, etcétera, o hasta el mismo derecho, porque también ha escrito varias cosas sobre derecho y sobre política. Aquí tengo en mis manos justo la última edición de Los presidentes dan pena de Ríos. Miren qué precioso. Esta fue la edición que salió recién cuando él falleció, que eran las de bolsillo, y tengo 3 o 4 ejemplares de esta edición, 3 o 4 obras, pero no sé dónde andan. Tengo La truculenta historia del capitalismo, esta es otra, justo de la de bolsillo. Tengo Marx para principiantes, esta es una chulada y todos los marxistas lo van a señalar que por qué ando promocionando obras tan simples, pues sí, o sea, pues sí, tan desapegados, ¿no? Al estudio rígido del marxismo. Yo sé que la van a criticar, pero para alguien de prepa, se los ultra recomiendo para alguien de secundaria, para aprender quién era este Marx, este gran filósofo, economista y personaje tan importante que ha dado la historia del mundo. Ríos tiene este libro preciosísimo. Tengo el de Tepoztlán para principiantes. Esta edición la tenía yo, esta era por parte de Proceso, también con otros que hablaban de nutrición, de medicina, etcétera. Están muy padres, están pequeñitos, pero muy ilustrativos. Este es uno de mis favoritos, porque yo me considero cristiana, soy cristiana, sin embargo, no, no estoy exenta y no me hago la ciega ni la sorda de todo lo que pasa en el mundo a nombre de Dios, ¿no? A nombre del cristianismo o a nombre de Jesús, cuando Jesús es amor, ¿no? Y pues aquí está, 500 años fregados, pero cristianos. Esta es una chulada para todas estas personas que sí somos cristianas, que sí creemos en Cristo, sin embargo no creemos en las instituciones como tal, no creemos en que en nombre de Dios o en nombre de Cristo se tengan que aceptar y hacer tantas atrocidades.
Ese también me gusta mucho, La interminable conquista de México. Es una chulada para los niños de primaria que están aprendiendo sobre la historia de México. De verdad, la de la revolucioncita por ahí tiene que andar también, está padrísimo, se lo recomiendo. Está ilustrativo, muy sencillo de leer. Este es el estilo de Río. Así, son historietas, pero hechas libro, de verdad me encantan, de una forma tan sencilla en la que explica todos los momentos sociales y políticos trascendentales de nuestro México. Y este fue uno que yo compré por morbo, porque el primero que él publicó fue Cuba para principiantes, cuando apoyaba el movimiento cubano, y justo en el 94 publica este, que es Lástima de Cuba, donde se retracta un tanto no del movimiento, sino de los personajes que dirigieron al movimiento de Cuba, en especial de Fidel, aunque no está en contra del proceso que vivió Cuba, sí estaba en contra pues de varias políticas que se usaron, y es normal y es válido. También está Economía para principiantes, Filosofía para principiantes, ese lo estaba enseñando en la prepa. Y también está preciosísima la disque reforma educativa y el fracaso de la reforma educativa en México. Se los recomiendo yo estos, se los daba a leer a los chiquillos de la secundaria, donde reflexionábamos sobre todo cuando hablábamos de geografía, específicamente en Guerrero o en Michoacán, y nos metíamos al tema de la educación. Se los recomiendo, están muy digeribles, están muy sencillos, pero sobre todo ahora, más que recomendar, yo quiero hacer una pequeña reflexión. Ríos, el autor que ha hecho leer a más mexicanos que un programa de lectura de la SEP, se han de imaginar el nivel que es Ríos, y no tenemos un museo de él en Michoacán. No tenemos algo que haga referencia a las grandes obras de este autor y de este personaje. Sé que hay autores, hay investigadores con nombres rebombantes, con mucho prestigio, pero Ryu llegó a esa clase social, llegó a esa sociedad que todo mundo olvidaba. Y les digo cómo llegó, haciendo de la educación, haciendo de la información un medio sencillo. Por eso llegó a muchos hogares y llegó a muchas personas que normalmente no tenían o no teníamos el fomento de la lectura. ¿Cómo lo logró? Con su sistema tan simple de llegar con temas tan complicados como son la política, la economía, la filosofía, la sociología. Yo creo fielmente que Michoacán le debe mucho a Ríos, y que por lo menos le tendríamos que tener un museo dedicado a él, con todas sus caricaturas, con todos sus folletos, con todas sus impresiones, con todos sus escritos. Vale la pena, se imaginan un museo tan lindo donde encontremos todas las obras del gran Ríos, de Eduardo del Río García. Pues se lo dejo para que reflexionemos. Abrazos y buena noche.